Esto es Memorias Tejeñas, una ventana a la historia de la isla Teja. Soy Guillermo Ernesto Rudolf Mans y nací el 16 de junio de 1922 en la casa de mis padres, ubicada en la calle Yungay 745, Valdivia. Ahí transcurrió toda mi niñez, junto a mis hermanos Francisco y Jorge. Mi hermana mayor había fallecido a consecuencia de una meningitis a los 9 meses de edad. Jugábamos en el jardín desde donde observábamos el intenso movimiento fluvial del río Valdivia, encaramados en un magnolio que nos servía de mirador. Frente a nosotros vagaban los vapores de las empresas hasta la aduana de Valdivia, ubicada a pocos metros más arriba. También pasaban muchos barcos de pasajeros que hacían la carrera a Corral, Mancera y Amargos. El telón de fondo lo constituían los edificios de la empresa Rudloff, Hermanos y Compañía, ubicada en la ribera del Frente en la isla Teja. Esta era dirigida y administrada por mi padre y varios de sus hermanos, propietarios de ella. Después de transitar la infancia valdiviana y finalizar mis estudios universitarios, me recibí como químico industrial en 1945. Entonces me incorporé a la sociedad en comandita por acciones Rudloff, Hermanos y Compañía como socio, con algunas acciones que me cedió mi padre, y como empleado. El equipo de socios gestores estaba constituido por mi padre, Guillermo Rudolf Smith, gerente general y motor incansable; Teodoro Rudloff, supervisor de la fabricación de calzado; Reinaldo Rudloff, administrador y responsable del recinto; y yo, como responsable de las actividades de la curtiembre y de la fábrica de extracto curtiente. Ese mismo año me casé con mi amada Chopi y nos instalamos en la casa de la empresa que nos fue destinada, en la isla Teja. Ahí vivimos y criamos a nuestros hijos hasta 1970. Instalado ya junto a las industrias, me correspondieron mayores responsabilidades. Debía estar antes de las 7:30 am, abriendo el establecimiento y controlando la entrada de los curtidores. Mi primo Reinaldo abría las puertas de los zapateros. Aparecía silenciosamente la figura del tío Teo, caminando por los muelles y verificando si sus sobrinos cumplíamos puntualmente con su deber. El personal que vivía en la ciudad era transportado a través del río en un lanchón techado, impulsado por el Don Cristiano, uno de nuestros botes remolcadores. Mi jornada laboral era extensa, pues la fábrica de taninos funcionaba las 24 horas. Distribuidos en 3 turnos, no podía faltar nadie del personal. Cuando esto ocurría, generalmente en vísperas de domingos o festivos en el turno de la noche, tenía que conseguir yo a los reemplazantes, interrumpiendo cualquier actividad en la que estuviera, recorriendo la población obrera y sacando a alguien de su casa. En general no era difícil obtener este reemplazo, ya que la acción era compensada con un 50% como horas extraordinarias. Una vez regularizada la situación, me reincorporaba en la fiesta en la que estuviese, o a mi camita, al calor de la presencia de la Chopi. Prontamente tuve que tomar decisiones. Comprendí que era indispensable mejorar la curtiduría. El viejo edificio de madera de 1875 se tornaba peligroso y el proceso de curtido tenía que ser radicalmente modificado. Modernizamos y optimizamos el uso del edificio. Era prácticamente una nueva curtiembre.
También a fines de los 40 entró en funcionamiento el sistema de energía eléctrica instalado por Corfo a través de Endesa y su filial Saesa. Dejó de ser rentable nuestro sistema de locomóviles y optamos por colgarnos a la red de Endesa directamente. En 1945 había terminado ya la Gran Guerra y gracias al hábil manejo de los negocios que había hecho mi padre, manteniendo a la empresa fuera de la lista negra a pesar del origen alemán de la familia, entramos a un periodo de auge. La política económica de los gobiernos fomentaba la producción industrial con tarifas aduaneras protectoras, así que nuestro extracto curtiente dejaba utilidades importantes para la empresa. El calzado, de buena duración y calidad, también dejaba sus ganancias. La minería del cobre, del hierro, la industria siderúrgica Huachipato y algunas salitreras, y la población de Chile eran parte de nuestro mercado. Pero en 1957 empezaron a complicarse las cosas en las industrias. La inflación endémica que existía en Chile se aceleró y los precios de todos los insumos aumentaron mucho, acompañado esto por alzas de sueldos y salarios. Las ventas se hacían a plazos de pago que llegaban hasta 7 meses, requiriéndose mayor capital solo obtenible a través de mayores créditos bancarios. Entre los hermanos Rudloff había también fuertes resquemores y antagonismos de lejano origen desconocido para mí, lo que hacía más difícil cualquier acuerdo. Tras el conflictivo retiro de mi primo Reinaldo, me correspondió por decisión de mi papá asumir fuertes responsabilidades en lo financiero, labor a la que llamé mi gimnasia bancaria. Afrontábamos una crisis. La tensión que existía entre los socios, sumada al dificultoso manejo bancario, fueron las características previas al 22 de mayo de 1960. Era domingo. Como el día anterior había sido feriado, aniversario del combate naval de Iquique, y en atención al escaso stock de corteza de ulmo, habíamos tomado la determinación de paralizar la fábrica Rudloff ese fin de semana. Esa noche tembló intensamente a consecuencia de un casi terremoto cerca de Concepción. A eso de las 3 de la tarde se repitió un fuertísimo temblor, después del cual estalló el más terrible de los terremotos, que duró durante 3 minutos, tiempo suficiente para que alcanzáramos a salir al patio y desde allí observar cómo se derrumbaba toda la edificación del sector industrial. La torre del molino Hoffman y bodegas, el edificio de la refinería de azúcar, nuestra fábrica de calzado y todas sus dependencias, la lechería, las pesebreras, la maltería, todo se derrumbaba, levantando enormes columnas de polvo y un gran estruendo, tal vez sordo, pero impresionante con todo lo que conllevaba. Todo Rudloff estaba en el suelo. Desde el día siguiente, con ayuda de todo el personal que poco a poco se fue presentando a medida que solucionaban sus problemas personales, se empezó el trabajo de remoción de escombros para desenterrar maquinarias, herramientas y cueros, además de miles de pares de zapatos en proceso de fabricación y terminados. Todo esto al aire libre, porque no había quedado ningún techo en pie. Los daños sufridos en la curtiduría fueron mínimos, permitiendo que lo que estaba siendo curtido fuera llevado a término. Se decidió no reconstruir la fábrica de extracto por su daño irreparable, y porque la corteza de ulmo y tineo ya estaban casi extinguidas. Lo más complicado era el salvataje en la fábrica de calzado, donde había que ir hermanando por numeración unos 10.000 pares de zapatos en sus distintas etapas de fabricación. Se levantó una bodega donde almacenar y seleccionar todo, utilizándose también las casas de los empleados y la mía propia. En la escuela de La Teja, propiedad de nosotros, fueron instaladas algunas de las máquinas rescatadas para terminar de fabricar lo pendiente y atender los pedidos posibles de servir.
Rápidamente el gobierno llegó con ayuda financiera y a través del Banco del Estado se proporcionó dinero para el pago de salarios y se prorrogaron las deudas y pagos de impuestos, permitiendo la reconstrucción de las empresas. En nuestro caso, había un grupo entre los Rudloff que postulaba la opción de liquidar todo y no reconstruir. Los que queríamos continuar, acordamos adquirir sus acciones para sostener la industria. Pusimos máxima energía en la curtiembre, habilitando una modesta fábrica que ya en septiembre comenzó a funcionar con una producción de 4.000 pares de zapatos mensuales, que permitió mantenernos vivos en el mercado. Mi padre y yo asumimos la dirección de toda esta actividad. La fábrica comenzó a recuperarse y mantuvo unos 6 años de fuerte actividad, pero sin lograr la recuperación económica. Cuando por fin estuvo en condiciones de entrar en plena producción, los trabajadores presentaron pliegos de peticiones con exigencias económico-laborales imposibles para ese momento de la empresa en plena resurrección. Decretaron una huelga y un paro que se prolongó por 2 o 3 semanas, con instalación de una olla común frente a la fábrica con efecto de escándalo. La situación para nosotros era insostenible. La paralización nos obligó a detener los pagos de nuestros compromisos financieros, por lo que tuvimos que ceder ante sus exigencias, pero conscientes de que habíamos quedado heridos de muerte. Fue imposible recuperar el déficit de esas semanas en blanco. El pago semanal de jornales se hacía cada vez más difícil, y cuando alguna vez no pudo cumplirse, dio origen a nuevos paros. Fue esta la tónica desde 1963 en adelante. A mediados del 67, mi hermano Francisco asumió la gerencia, consiguiendo una línea de crédito con el Banco del Estado. Durante 1 año y medio la actividad industrial se normalizó y pareció que tendríamos éxito por fin. Sin embargo, el balance final del período no le satisfizo al banco y al momento de renovar la línea de crédito, el año 69, esto fue negado. Presentamos nuestra última y desesperada solicitud a las más altas autoridades bancarias. Tengo aún bien presentes esas horas de espera hasta las 5 de la tarde, en que se nos entregaría la respuesta inapelable. Esta fue negativa y significaba el cierre definitivo de la fábrica. Paralelamente, los empleados proyectaban la formación de una cooperativa con el propósito de asumir la gestión industrial. La solución que propusimos fue la de hacer entrega de todo el activo y pasivo existente a la Junta de Acreedores, que en su mayoría eran entidades fiscales, la cual a su vez entregó la gestión industrial a la cooperativa de obreros Cooperudval, que pasó a ser propietaria de todo el inventario industrial excepto de los bienes raíces. Ese día concurrí por última vez a mi oficina, retiré todos mis efectos personales y nunca más regresé al recinto. Había terminado para la familia Rudloff una etapa de 170 años como industriales, y para mí, la ingrata responsabilidad de haber conducido esta última fase. El regazo de mi chopi fue en esos tiempos un remanso de tranquilidad que me permitió mantener el equilibrio emocional para no caer en la más justificada desesperación, dadas las tremendas tensiones que debía soportar en ese rol. La cooperativa logró continuar exitosamente la producción industrial por varios años. Así, la industria centenaria siguió produciendo zapatos. Todo el esfuerzo de reconstruir no fue en vano en ese aspecto. En cuanto a mí, con la misma intensidad que había desplegado siempre en la industria, me volqué a trabajar apasionadamente en lo agrícola. Desde la sabiduría del campo, vi cómo el país se polarizó, llegando a parecer un fanatismo impensado para la mentalidad chilena que yo conocía. Sucedió lo inimaginable. El golpe militar agrietó con un abismo profundo a toda la ciudadanía
incluyendo amistades, lazos familiares y todo tipo de entidades al establecerse como institución nacional el soplonaje y la delación, para establecer la mayor represión política conocida en Chile hasta ese entonces, llevando a prisión, exilio y asesinato a los opositores sin misericordia. Es increíble el grado de exaltación al que puede llegar el ser humano. Personalmente, siento la tranquilidad de no haber actuado nunca premeditada ni planificadamente, sino siempre expresando mi sentir en forma honesta y sincera. Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones logren existir en un ambiente de convivencia civilizada y armónica, como la existente antes de los sucesos del 73, ya olvidadas las brutalidades y excesos que nosotros sentimos aún tan recientes. Guión y dirección creativa, Cristóbal McIntosh y Eduardo Galás. Registro y edición sonora, de Espacio en Construcción. Diseño sonoro y música incidental, Andrés Yáñez. Diseño gráfico, de Vicente Espinosa. Voz, Cristóbal McIntosh. Agradecimientos a Manuela y Antonio Luna. Este proyecto es financiado por el Fondar Regional Convocatoria 2021.